Somos Luciana de Simón Error y Belén Agustina Molinero, estudiantes de la licenciatura en Fonoaudiología de la Universidad del Museo Social Argentino. A continuación, les presentaremos el trabajo práctico de la materia Audiología Infantil, donde analizaremos un caso clínico incorporando conocimientos teóricos e interpretando los resultados de las distintas pruebas audiológicas. Nuestro caso en particular consiste en analizar a un niño de 4 años de edad que presenta una hipoacusia post-traumatismo craneano con antecedentes de audición normal. Bien, como introducción de nuestro caso, partimos por definir al traumatismo craneano como toda lesión traumática, que afecta al cuero cabelludo, la bóveda craneal o su contenido. Las causas más frecuentes son accidentes automovilísticos, caídas de altura o golpes fuertes, y es la causa más importante de morbimortalidad infantil. La incidencia de los déficits auditivos es de 2 a 3 sobre 1000 aproximadamente, siendo más frecuente en varones que en mujeres. Podemos decir que la otorragia puede estar presente en el 60% de los traumatismos graves con fracturas del hueso temporal. En otros casos, la hemorragia se produce en las cavidades del oído medio y al no perforarse la membrana timpánica se expresa por hemotímpano. Situándonos en nuestro caso a analizar, podemos decir que la pérdida auditiva se convierte en la protagonista y desencadenante de una anamnesis que nos permitirá llevar a cabo las pruebas audiológicas correspondientes. Consultas con los padres, interconsultas con otras disciplinas que pueden intervenir en el futuro diagnóstico y otros estudios complementarios. A continuación se hará un seguimiento detallado de todas las pautas para llegar a una conclusión, un diagnóstico y un tratamiento especializado. El desarrollo del niño fue en condiciones normales y acordes a su edad hasta los 4 años que tuvo una caída de 2 metros de altura desde un tobogán. Sufrió golpes muy fuertes en la cabeza que causaron lesiones internas y fracturas. Los padres observaron que en el momento del accidente su hijo empezó a manifestar dolor en sus oídos, sensación de oído tapado y otorragia en el oído izquierdo, ya que cayó de ese lado, acompañado de náuseas. Además, le llamó la atención que cuando se le hablaba había que repetirle las oraciones mucho más fuertes, ya que no las escuchaba. Llamaron a la ambulancia y se lo atendió rápidamente. Estuvo en internación durante 2 días, donde se realizaron estudios y se observaron lesiones internas y fracturas longitudinales del hueso temporal. Nos llega al consultorio después de un mes del accidente, derivado por su pediatra de cabecera, ya que se sospecha de una posible pérdida auditiva post-traumatismo craneano. Según las investigaciones, se consideran traumatismos leves aquellos traumatismos que comprometen pabellón auricular y conducto auditivo externo, moderados si afectan la membrana timpánica o el oído medio, y graves aquellos con fracturas del hueso temporal, parálisis facial periférica o hipoacusia. Por lo tanto, nosotros en este caso relacionamos al caso con un traumatismo grave, ya que como consecuencia de una fractura longitudinal se pueden ver afectadas las estructuras del oído medio, causando una hipoacusia. Llega al consultorio un mes después del accidente derivado por su pediatra y se le realiza la anamnesis correspondiente. Comenzamos con la identificación del paciente, seguimos con los antecedentes familiares y la historia personal, donde en este caso todos los antecedentes prenatales y perinatales se han desarrollado en condiciones normales y no hay factores de riesgo. En cuanto a los antecedentes postnatales, preguntamos si hubo accidentes y la madre nos comenta que su hijo a su mes sufrió una caída desde 2 metros de altura que provocó traumatismo craneano. Continuamos preguntando si observó desorientación, pérdida de conciencia, vómitos, náuseas, alteraciones motoras, sangrado, y la madre nos comenta que tuvo náuseas en el primer momento del accidente y dolor de cabeza y oído. Tuvo otorragia, le realizaron la escala de Glasgow y su puntuación fue de 11, indicando un nivel de conciencia alterado. Y que la mayoría de las veces tienen que repetirle de nuevo lo que dice. Aconsejamos a la madre con cuidados higiénicos otológicos y sugerimos evaluación clínica, neurológica y otorrinolaringológica previa a los estudios de potenciales evocados, otomisiones acústicas, impedanciometría y correlacionar con la última audiometría tonal. También adjuntar estudios complementarios como tomografía craneal de alta resolución para conocer el estado del oído medio e interno y valorar la cicatrización de la fractura y poder armar un tratamiento adecuado. Empezaremos realizando una audiometría tonal por juego, ya que tiene 4 años, y nos permitirá obtener información precisa en cuanto al tipo y grado de hipoacusia y su configuración audiométrica después del traumatismo provocado. Pudimos observar que en el oído derecho presentaba audición normal y en el izquierdo una hipoacusia conductiva moderada a severa.
Continuamos con una logoaudiometría para averiguar su umbral de voz, umbral de percepción de palabra, umbral de captación y umbral de máxima discriminación, realizando la lista de palabras fonéticamente balanceadas para niños del Dr. Tato. Se obtiene en oído derecho una curva correspondiente a una audición normal con su umbral de voz en 0 decibeles, umbral palabra en 5 decibeles, umbral de captación en 15 decibeles y umbral de máxima discriminación en 25 decibeles. Por otro lado, se obtiene en el oído izquierdo una curva correspondiente a una hipoacusia conductiva, donde su pie se encuentra desplazado en cuanto a una audición normal. Su umbral de voz es 60 decibeles, umbral palabra en 65 decibeles, umbral de captación de 75 decibeles y umbral de máxima discriminación en 85 decibeles, llegando así al 100% en ambos oídos. Luego le realizamos una timpanometría, que es fundamental para evaluar el oído medio, y observamos que había una correlación con los estudios anteriores, ya que en el oído derecho observamos una curva tipo A de Scherger, compatible con audición normal, y una curva tipo AD en el oído izquierdo, que nos indica que hay interrupción de la cadena osicular y se correlaciona justamente con el antecedente reciente de traumatismo craneal. Los reflejos estapediales están presentes en el oído derecho, pero están ausentes en el oído izquierdo. Esto nos indica que el sistema auditivo, oído interno, medio y externo no están indemnes de ese lado. Realizamos el estudio de potenciales evocados auditivos con clics no filtrados, haciendo énfasis frecuencial entre 3000 y 5000 Hz, a una intensidad de 70 decibeles NHL, con electrodos de superficie descartables y auriculares de inserción. Observamos que se obtienen trazados de buena morfología, configuración y reproducibilidad para ambos lados, donde para el lado derecho se encuentra con tiempos de conducción periférica y tiempo de conducción central dentro de los valores fisiológicos acorde a la edad madurativa, mientras que para el lado izquierdo con tiempos de conducción periférico alargado y tiempo de conducción central alargado a expensas de la onda 1. En la búsqueda de umbrales se persigue la onda 5 hasta 20 decibeles NHL para el lado derecho y 50 decibeles para el lado izquierdo. Las conclusiones que podemos sacar es que el estudio es compatible con una audición dentro de los valores normales del lado derecho y con hipoacusia moderada del lado izquierdo en la zona frecuencial de estimulación. Se sugiere descartar el componente conductivo realizando una tímpano-impedanciometría y un nuevo control del Vera con umbrales, en tiempo acorde al criterio clínico. Luego de los estudios realizados, observamos que hay correlación en todos ellos. El niño presenta una hipoacusia conductiva unilateral en el oído izquierdo y audición dentro de los límites normales en el oído derecho. El paciente presentó una otorragia debido a un hemotímpano causado en la caja timpánica que desencadenó una luxación en la cadena de huesecillos. Las pautas que le acercaremos a los familiares de este niño de 4 años serían: impedir la entrada de agua o de otros contaminantes, no sonarse la nariz con fuerza ni contener el estornudo, no ocluir el conducto auditivo externo con tapones o algodón, salvo al momento de bañarse, estimular auditivamente, estar atentos al progreso del desarrollo del lenguaje y observar si hay cambios, y por último, controlar con una audiometría tonal en forma periódica de acuerdo a criterio clínico. Lo derivamos al otorrinolaringólogo para iniciar tratamiento medicamentoso, quien le receta administración tópica y general de antiinflamatorios y antibióticos. Luego de 3 semanas, el paciente vuelve a hacer un control y obtenemos estos resultados. Se realiza una audiometría tonal por juego en un rango frecuencial de 125 a 8000 Hz, donde se obtiene como resultado al momento del estudio que el oído derecho se encuentra en condiciones fisiológicas normales y el oído izquierdo con una hipoacusia conductiva grave. Al realizar nuevamente la timpanometría, se observa una curva AD en el oído izquierdo por traumatismo de peñasco, desencadenado por el hemotímpano que indica una hemorragia dentro de la caja. Este es considerado como un antecedente reciente de un traumatismo craneal. Y la presión del oído medio se encuentra dentro de los parámetros normales, ya que luego del tratamiento medicamentoso su tímpano está cerrado. Por otro lado, en el oído derecho observamos una curva A, compatible con audición normal. En la impedenciometría observamos cómo en el oído izquierdo los reflejos estapediales están ausentes y en el oído derecho los reflejos estapediales se encuentran presentes. Finalmente realizamos el estudio de potenciales evocados auditivos con clics no filtrados, haciendo énfasis en las frecuencias entre 3000 y 5000 Hz a una intensidad de 70 decibeles NHL con electrodos de superficie descartables y auriculares de inserción.
Observamos que se obtienen trazados de buena configuración, morfología y reproducibilidad, con tiempos de conducción periférico y central dentro de valores fisiológicos para el lado derecho y tiempo de conducción periférico y central alargados para el lado izquierdo, a expensas de la onda 1, acordes a la edad madurativa. En la búsqueda de umbrales se persigue onda 5 hasta 20 decibeles NHL para el lado derecho y hasta 50 decibeles NHL para el lado izquierdo. Por ende, concluimos que el estudio es compatible con audición dentro de los valores normales para el lado derecho e hipoacusia moderada para el lado izquierdo en la zona frecuencial de estimulación. Sugerimos descartar componente conductivo, correlacionar con estudios audiológicos de base y un nuevo control acorde a criterio clínico. En el diagnóstico audiológico 3 meses después del primer control, luego de los estudios realizados, observamos que el niño continúa teniendo una hipoacusia de conducción unilateral en el oído izquierdo y una audición dentro de los límites normales en el oído derecho. Revirtió la hemorragia porque se reabsorbió luego del tratamiento medicamentoso y el tímpano se cerró, pero la luxación de la cadena aún continúa. El médico y la familia deciden dejar en suspenso la cirugía por luxación de la cadena para más adelante. Continuará con el tratamiento medicamentoso indicado y se le hará un nuevo control a los 3 meses para observar si hubo mejorías. Realizamos un nuevo control a los 6 meses y observamos que con los fármacos no revierte su situación y como no se realizó la cirugía, se decide equipamiento auditivo por vía aérea con audífono en el oído izquierdo, en forma urgente, para mejorar la conducción y evitar mayor retraso del lenguaje y la comunicación. Se le recomienda a la familia cuidar el oído sano, es decir, el derecho, ya que es el único bueno. Finalmente llegamos a la conclusión, donde observamos que los estudios audiológicos realizados demostraron correlación. Nos indicaban que el paciente presentaba una hipoacusia conductiva en el oído izquierdo como consecuencia del traumatismo cráneoencefálico. Se lo derivó al otorrinolaringólogo y luego del tratamiento medicamentoso, a los 3 meses, se realizaron nuevos controles y se pudo observar que se revirtió la hemorragia porque logró reabsorberse. El tímpano se cerró, pero la luxación de la cadena aún continuaba. Se decidió postergar la cirugía y realizar un seguimiento de su evolución cada 3 meses, con los estudios correspondientes acorde a su tratamiento. Al no observarse mejoría, se decidió equipar la vía aérea con audífono en el oído izquierdo para mejorar la conducción y evitar mayor retraso del lenguaje y la comunicación. Se controlará cada 6 meses la evolución y el equipamiento para determinar si tiene fallas en la discriminación del ruido y su comunicación en la escuela. Muchas gracias por escucharnos. Esta es la bibliografía en la cual nos basamos.